Buenas noches a toda la audiencia, muchísimas gracias a los que están conectados, muchísimas gracias a los que se conectaron puntualmente y a los que siguen conectándose. Mi nombre es José Garagorri y la idea del día de hoy es que yo pueda dar una pequeña introducción a lo que es el ambiente Linux en la línea de comando. ¿Y por qué razón escogí colocar eh, la línea de comando? Si ustedes han venido con nosotros previamente trabajando con los workshops, muchas de las cosas que hemos hecho estaban relacionadas con Microsoft, con el tema de Azure, el cloud, la nube, y pues eso está muy bueno. Pero una de las cosas que estaba notando en las personas que se están entrenando con nosotros formalmente a través de nuestros cursos, a través de nuestras carreras, es que había cierta debilidad en el uso de la línea de comando. Es decir, así como AWS, así como Azure, así como Google Platform, les ofrece soluciones en la nube. Todas esas instancias que ustedes van a correr, todo ese tipo de cosas que van a correr, van a necesitar en algún momento interactuar con la línea de comando. Y esa es la razón por la cual proponemos este workshop el día de hoy para poder entonces entender un poco qué hacen. Por ejemplo, yo he estado en algunos entrenamientos con otras empresas que son mi competencia y la razón por la cual he estado en esos entrenamientos es porque quiero ver la calidad del entrenamiento, quiero saber cuál es el dominio del tema, quiero saber cuál es el alcance y la profundidad cuando un instructor empieza a dar el entrenamiento con respecto al cloud, ¿no? Y tienen dominio muy amplio en todo lo que es entender la interfaz de cada uno de los proveedores de la nube, pero cuando llegan a lo que es la ejecución de las instancias y correr, los ejemplos son bastante efímeros, simplificados y con un poco, yo diría que no con mucho control sobre lo que está ocurriendo con las estaciones Linux. Y muchísimas veces las soluciones que están corriendo en nuestros cloud provider son equipos Linux. Y la idea de estos entonces es que ustedes puedan conocer un poco la línea de comando. Yo no los voy a convertir en expertos en el tiempo del workshop, pero sí les voy a dar una idea, una orientación, o bueno, ese es el objetivo principal. Aquellos que tienen experiencia, aclarar dudas o refrescar cosas, aquellos que no tienen experiencia, aprovechar esta sesión. Entonces, con toda la disposición y con toda la buena voluntad, eso es lo que estamos haciendo en este tiempo y por supuesto, esperamos que se puedan alcanzar las expectativas, ¿ok? Entonces, fíjense, lo que les voy a presentar es un aplicativo de terceros. Este aplicativo de terceros lo que me permite es administrar de forma remota diferentes estaciones de trabajo de una forma cómoda para no estar trabajando desde el virtualizador, ¿ok? Entonces, del lado izquierdo, normalmente voy a estar posicionado en la parte superior del lado izquierdo para hacer los ejemplos. Estas cuatro ventanas no necesariamente las voy a usar todo el tiempo y las dos ventanas a la derecha hacen referencia a un sistema operativo basado en RPM, que es Rocky Linux, y del lado derecho tenemos estaciones de trabajo que están relacionadas con CentOS, también una distribución basada en RPM. Para aquellos que preguntan, pues todo lo que vayamos a hacer el día de hoy es aplicable para cualquier distribución, desde desde Linux Mint, Poppy, Debian, Ubuntu, Fedora, cualquiera de ellos va a servir todas estas instrucciones, ¿ok? Hasta aquí se entiende. Nuevamente, ya estamos grabando, ya nosotros pusimos a grabar nuestra actividad y una vez que di esta breve explicación, ¿les parece que arranquemos? ¿Está todo claro? ¿Se entiende y se escucha todo lo que estoy diciendo hasta este momento? Sí, correcto, José. Buenísimo. Para no aburrirlos más, ¿cuánto quieren que dure esto? ¿15 minutos, 30 minutos, 45 minutos o más de 45 minutos? Más de 45. Bueno, está bien. Ustedes son los que deciden por mí. Con mucho gusto yo trato de apoyarlos al máximo. Fíjense que en el extremo izquierdo yo tengo del lado izquierdo el nombre de mi máquina, el nombre de mi usuario y un dólar. Esas son algunas cosas que debemos entender. Dependiendo del usuario que tengamos, vamos a tener menos o más atributos, ¿ok?
Así que una de las cosas que pudiera estar pasando en algún momento puede ser que no tengamos el perfil adecuado, no tengamos el usuario con los atributos adecuados. Así que uno de los comandos que podrían utilizar podría ser ID. El comando ID les va a permitir a ustedes saber con qué usuario están trabajando y saber si tienen suficientes atributos para poder hacer cualquier instrucción. Una vez que conocen eso, el otro error que puede estar pasando cuando queremos hacer algún tipo de modificación o algo es que el objeto que queremos modificar no nos pertenece. O de repente, donde estamos trabajando, no somos propietarios. Así que otra instrucción rapidita podría ser pwd. Ahora, así como Microsoft existe en distribuciones previas de Windows, el Document and Setting para guardar los usuarios, actualmente conocido como user o usuarios para guardarlos, igual el sistema operativo Linux tiene esa característica. Y esa característica es Home, es decir, que todos los usuarios que se crean se van a crear a partir de la carpeta Home por defecto. ¿Ok? Entonces ya tenemos cómo identificar a un usuario, ya sabemos en qué directorio estamos trabajando. El comando pwd significa Print Working Directory y una vez que ya sabemos en qué directorio estamos trabajando, con qué usuario estamos trabajando, podríamos probar si podemos crear. Normalmente para crear archivos en un entorno gráfico, botón derecho, crear archivo, aquí es tan sencillo como usar el comando touch. Tomemos en cuenta que el comando touch es un comando que crea archivos vacíos. Es decir, me permite crear archivos, pero no tiene absolutamente ningún contenido. Es decir, es un archivo plano. ¿Cómo puedo verificarlo? Pues yo coloco aquí Adolfo, coloco Juan, le doy Enter. Ahora, ¿cómo sé yo que esto se creó? Bueno, toda carpeta se puede listar y por lo tanto se usa el comando ls. Al usar el comando ls van a observar que está Adolfo y Juan. Una de las cosas que ustedes van a notar aquí es que cambió el color. Hay unos archivos que yo no había mencionado y que están ahí, se llaman B3, B4, B5, B6, Banner, Banner 1, Banner 2 y están en color verde. Los colores en algunas distribuciones vamos a tenerlos disponibles y eso lo que nos permite es tener una clasificación rápida del tipo de archivo. Es decir, que estos que están en color verde indica que son archivos ejecutables y los que están en color blanco significa que son archivos planos, es decir, que carecen del permiso de ejecución. Vamos bien hasta acá, ¿se entiende esto? ¿Está bien el tono de voz, la velocidad con lo que estoy diciendo las cosas? Ok, perfecto. Ahora, bueno, ¿y por qué deberían creerme que el verde es permiso de ejecución? El blanco no es un permiso de ejecución, un archivo plano. Hay diferentes formas. El ls es uno de los comandos que tiene mayor cantidad de opciones. Podemos usar la opción "-l", que es muy frecuente utilizarlo. Y van a observar que cuando hacemos un "-l", nos da un detalle, una longitud, una información detallada. Observen los que están en color verde, que son todos estos que están acá. Todo esto que está aquí en color verde, observen que está la letra X, y la letra X es el permiso de ejecución. Observen que todos los que están en color blanco no tienen presencia de la letra X. Al no tener la presencia X, significa que el archivo es un archivo plano. ¿Ok? Voy a limpiar la pantalla. Ya tenemos esas características. Otra de las cosas que tenemos que verificar es, bueno, ¿y cómo sé yo en qué tipo de archivo me voy a encontrar? Yo puedo hacer un ls menos F mayúscula y la F mayúscula te va a colocar ciertas características. Por ejemplo, después de las letras verdes van a ver que hay un asterisco. Eso significa que el archivo es un ejecutable. Y fíjense que después de las palabras que están en color blanco, como Adolfo y Juan, no tienen nada. Es decir, que eso es un archivo plano. Cuando los archivos son planos, que no tienen permiso de ejecución, no tienen ningún carácter a la derecha. ¿Cómo puedo obtener eso? Con la letra F mayúscula. También yo les dije a ustedes que Touch permite crear archivos vacíos, pero hasta el momento no lo hemos asegurado. Así que podemos usar el comando File y le podemos decir Juan, que es uno de los archivos que acabamos de crear. ¿Ok? Y observen que nos dice Juan es un archivo vacío. Entonces, el comando file es un file descriptor que les permite a ustedes saber qué tipo de archivo al que se van a enfrentar. Por ejemplo, caso contrario a un archivo puede ser mkdir para crear un directorio. Mkdir puede crear uno o múltiples directorios. Puede crear múltiples directorios de una forma lineal o puede crear directorios de forma vertical o jerárquica. En este caso vamos a crear un par de directorios en forma lineal o horizontal. Luis y Pedro. ¿Ok? Hago un simple ls. Observen que nuevamente aparece un nuevo color. El nuevo color indica que tenemos un nuevo tipo de archivo. ¿Cómo saber qué es eso? Fíjense que si hacemos un ls -ld,
Observen que los dos que están al final, que están en color azul, miren la letra con la que comienzan al principio. La letra con la que comienza al principio es una letra D y la letra D es de directorio, de folder. Entonces nos dice que es un directorio. Pero si eso no nos termina de aclarar, podemos usar otra vez el file descriptor. Y con el file descriptor podemos colocar entonces, en este caso, Luis, que fue uno de los que creamos, y nos dice, Luis es un directorio. Entonces, en menos de 5 minutos ya ustedes saben identificar con qué usuario están, saben en qué directorio están trabajando, saben crear un archivo vacío con el comando touch, saben crear directorios con el comando mkdir, saben usar el comando ls para listar el contenido de directorios. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Muy bien, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Recuerden que el chat debe estarse moviendo y participando para yo saber si de verdad me están siguiendo y se entiende. Cualquier pregunta que puedan hacer o quieran realizar lo hacen a través del chat. Bueno, ahora tomemos en consideración que la característica, el comando B, bueno, ya vamos a hablar un poquito del B, el B, el bin, el nbin, que son diferentes editores de texto, pero que a la final me permiten poder administrar archivos, ¿ok? Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es que para poder trabajar con los archivos, ¿qué debo tener en cuenta en la línea de comando? Cuando ustedes trabajan con Microsoft desde línea CMD, las mayúsculas y las minúsculas, Windows las entiende como si fuera la misma letra. Sin embargo, cuando estén trabajando con PowerShell en Microsoft, evidentemente van a tener que tener cuidado con las mayúsculas y las minúsculas. Y esta es una de las ideas del por qué este workshop, para que podamos entender, familiarizarnos y de alguna forma alinearnos con lo que es la precaución entre las mayúsculas y las minúsculas. Es correcto. Santiago, cuando descargues la máquina, sí. La única cosa que no vas a tener igual es el hecho de esta pantalla como está distribuida, porque esto es un aplicativo de tercero que yo les puedo poner por el link para que lo puedan descargar, porque es totalmente gratuito, pero del resto va a ser todo igualito. Desde los muñequitos que están saliendo ahí con los mensajes, los colores, todo ese tipo de cosas, la máquina está preparada para que tengan todo ese tipo de cosas. Bueno, ok. ¿Qué debemos tomar en consideración para Santiago? Cuando vamos a crear un archivo, cuando vamos a administrar nuestros archivos en Linux, en Unix, y en este caso, cuando estén trabajando con PowerShell, hay que tener cuidado con las mayúsculas y las minúsculas, porque es sensible a las mayúsculas y las minúsculas. No podemos pretender que si creamos un archivo en mayúscula, luego tratemos de administrarlo en minúscula. En el momento que nosotros definimos las características del archivo, esas son características que quedan soldadas a ese archivo, a menos que nosotros decidamos hacer un cambio invertir esa característica. Otra de las cosas es que normalmente en Microsoft se pueden crear directorios dejando espacio. En Linux no se permite, no se recomienda, pero sí se puede hacer, solo que no se recomienda. Los nombres de los archivos o los nombres de los directorios en Linux o en Unix debe ser siempre una sola unidad. Cualquier cosa se puede utilizar un carácter que permita establecer una separación, una división o un delimitador para que puedan tener un nombre con algún tipo de división, pero no debe haber un espacio entre uno y otro. Por ejemplo, si yo le digo mkdir y le digo Enrique, José, como yo estoy dejando espacio, él no va a entender que eso es un directorio, él va a entender que esos son dos directorios. Ahora, si yo quiero que Enrique José sea un directorio, yo podría utilizar, por ejemplo, underscore. ¿Sí? Y esto lo que hace prácticamente es indicarnos que ahora el directorio se va a llamar Enrique José, guión bajo, guión piso, underscore, como lo quieran ver. Entonces, ese tipo de cosas se puede hacer. ¿Qué no se puede hacer? Ustedes no pueden, por ejemplo, colocar Enrique ampersand o i comercial José. Ustedes tampoco pueden poner Enrique asterisco José. Esos caracteres tienen un sentido, un significado para el shell y por lo tanto ese tipo de caracteres especiales como el ampersand, como el asterisco, como el pipe, no pueden ser utilizados para establecer delimitador, ¿ok? El backslash tampoco debe ser utilizado. Entonces, en pocas palabras, les acabo de decir que hay que tener cuidado con el nombre de los archivos o directorios, no deben llevar espacio, debemos tener cuidado porque es sensible a las mayúsculas y las minúsculas, ¿sí? Bueno, ya tiene el comando touch, ya tiene el comando mkdir, ya tiene el comando ls, ya tiene el comando id, ya tiene el comando pwd, ya tienen claro que no es factible trabajar
las mayúsculas y que la entiendan como minúsculas o viceversa. ¿Podemos aplicarlo de forma híbrida? Sí, pero tenemos que tener en cuenta que en el mismo orden como lo creamos, en el mismo orden debemos entonces llamar de ahora en adelante nuestros archivos y directorios. Otra de las cosas que ocurre en Linux o en Unix para trabajar con todo esto es que Microsoft, por ejemplo, crea archivos y, por ejemplo, nosotros podemos tener touch y podemos decir archivo.txt. Y entonces Microsoft, a través de su entorno gráfico, te dice, ah, bueno, mira, esto es un archivo TXT y lo vas a poder abrir con un bloc de nota, lo vas a poder abrir con tal aplicación, y automáticamente te presenta una solución para poder abrir esos archivos. En este caso, en Unix, los archivos acá no se entienden por su extensión. Los archivos pueden tener cualquier extensión y eso no va a significar nada para el sistema operativo. El sistema operativo interpreta el archivo por su contenido, por lo que está dentro, por lo que se lo define internamente. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, fíjense, si yo agarro y le digo acá, touch, le digo backup.zip, en Microsoft, si tenemos la aplicación correcta, él va a asumir que eso es un archivo que está comprimido y va a tratar de descomprimirlo. Acá, si yo le puse una extensión .zip, esto no significa absolutamente nada. Yo le puedo decir file y le puedo decir backup.zip y observen que sigue siendo un archivo vacío. ¿Por qué? Porque fue creado con el comando touch. Dentro del archivo no tiene absolutamente nada. La extensión no juega un rol principal en la definición del archivo. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Alguna pregunta? RM es un comando que se utiliza para borrar archivos. En este caso, observen que yo voy a escribir solamente AR, le voy a dar a la tecla tabulador y él hace el autocomplete. Esto es una característica que implementó Bash y el Bash es un shell y lo que hace es autocomplete. Es decir que nosotros no tenemos que aprendernos la estructura completa, simplemente tenemos que saber el punto de partida y él nos va a dejar crear automáticamente la estructura a la que queremos acceder. Fíjense que en este caso yo coloqué un espacio entre cada uno de los archivos que son de color blanco. Puse Adolfo, espacio, archivo.txt, Juan, ¿sí? Y por ahí le vamos a dar Enter. Hacemos un ls y observen que hemos eliminado todos los archivos en blanco. Nos quedó, al parecer, solamente backup.zip. Al tener una extensión .zip, entonces él dice que ese archivo no es 100% manipulable de forma directa. Entonces le coloca ese color rojo. Sin embargo, el color rojo puede llegar a tener diferentes definiciones para eliminar nuevamente RM. ¿Y cómo se llama el archivo? Backup. Esto lo estoy haciendo para mantener limpio mi ambiente de trabajo. Ahora fíjense, nos quedan en color azul Luis y Pedro. Recuerden que el color azul es un directorio. Si yo le hago un RM, no voy a poder borrar los directorios porque RM necesita un argumento o una opción que es la opción "-r". La opción "-r" significa recursivo para eliminar. En este caso, pues vamos a colocar que es Luis y creo que era Juan. Luis y Pedro. ¿Ok? Hacemos y al poner "-r" significa recursivo, entonces borra la estructura de directorio. Una pequeña duda, ¿es necesario dar varios enter cuando se termina de escribir el código? En lo absoluto, Santiago. Esto simplemente yo lo hago para que ustedes visualmente tengan una mejor perspectiva o una mejor visión del comando, pero en lo absoluto, un simple espacio es suficiente para que la instrucción funcione. Una vez que se termina cualquier instrucción, no es necesario dejar un espacio, simplemente se le da enter. Así que espero haber respondido la pregunta. Cuando ustedes vean que yo hago esto y me separo mucho, simplemente es para que quede claro que entre el comando, la opción, entre el comando y el argumento siempre hay un espacio. Entonces, para que no haya ningún problema, por eso dejo esa cantidad de espacio, pero no es necesario. Otra de las cosas que nos diferencia es que, por ejemplo, si ustedes trabajan en Microsoft y trabajan en un entorno gráfico, ustedes pueden eliminar archivos y pueden ir a la papelera a recuperarlos. Cuando nosotros estamos trabajando desde la línea de comando en Windows, en Linux, cada cosa que nosotros eliminamos no se puede recuperar. Así que tienen que estar muy seguros de que lo que ustedes quieren eliminar es lo que ustedes van a eliminar, porque no hay un undo, no hay una forma de revertir el cambio. Entonces tienen que tener mucha precaución para eliminar archivos o directorios porque no los van a poder recuperar si están trabajando desde un entorno CLI o CLI, la línea de comando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta este momento les he presentado el RM, les he presentado el mkdir, les he presentado el touch, les hemos presentado el mkdir, les hemos presentado el ls, el pwd y el comando id.
Una vez que tenemos esas características, ¿qué otra cosa podemos hacer con los archivos o directorios? Cuando nosotros hablamos de los archivos y directorios, una de las personas preguntó por el B. El B es un editor de texto que ha venido históricamente presente en todos los Unix. Y el B es un editor que me permite trabajar con archivos ya existentes o crear archivos, pero no significa que sea la única herramienta para poder trabajar con archivos. De por sí, las nuevas generaciones de administradores de Unix normalmente utilizan otros comandos como nano, edge, a Pico, que les presentan como mayor facilidad para poder trabajar con un archivo y poder modificar. Sin embargo, los que son de vieja escuela van a estar trabajando con editores de textos como el B, el Bin o el NBin. Fíjense que yo acá, cuando yo corro B y coloco el nombre del archivo, B de B pequeña y de iglesia, y voy a colocar el nombre de un archivo, voy a colocar acá script.sh. Recuerden que la extensión no hace absolutamente nada. Le doy Enter. Para yo poder escribir acá, observen la pantalla en la parte inferior del lado izquierdo, esto se llama modo comando, es decir, que si le digo Escape y fíjense cómo cambió en la parte inferior del lado izquierdo que dice Insert, es decir, que en ese momento yo voy a poder escribir. Y para poder escribir tuve que usar la tecla Escape y la letra I, que significa Insert. Voy a colocar mi nombre completo. ¿Okay? Una vez que yo tengo esto, yo quiero guardar los cambios, yo tengo que presionar otra vez la tecla Escape y utilizar los dos puntitos, utilizar la letra W que significa Write y la letra Q que significa Quit para salir y guardar los cambios. Ahora, si yo quiero ver este archivo, yo tengo que usar un comando que se llama cat. El comando cat me permite visualizar el contenido de los archivos. En este caso, el archivo que yo acabo de crear se llama script. Y observen que me dice, mira, ¿sabes qué? Tienes un archivo que tiene en su contenido a José Julio Garagorri Arias. Entonces, en este punto tenemos un archivo. Recuerden que en el caso de la extensión .sh, normalmente en Unix eso se entiende como un script. Es decir, que dentro de él hay una serie de conjuntos de tareas o actividades que van a tener un rol o una función determinada para ser ejecutada. En este caso yo lo coloqué fue un simple string. Y en este caso usé el B. No sé si se acuerdan que yo les mencioné el touch. El touch crea archivos vacíos. Ahora, si yo hago un file y le digo script, observen la diferencia. Por supuesto, si pongo file correctamente. Fíjense que ahora me dice, mira, ¿sabes qué? Ya script no es un archivo vacío. Ahora es un archivo ASCII de texto. Es decir, que la extensión no lo pone como un archivo script, sino que dice que es un archivo ASCII. Este es otro ejemplo de demostrarles que las extensiones no juegan un rol vital o fundamental en nuestros archivos, sino el contenido. Y en este caso les acabo de enseñar otro comando para visualizar un archivo. ¿Ok? Ahora, esa fue una forma de crear el archivo. Ahora, fíjense, yo voy a hacer aquí alias y el comando alias me permite ver, yo puedo construir mis propios comandos. Si a mí se me cuesta, me hace dificultad aprender los comandos de Unix y yo tengo algunos comandos que ya he usado o aprendido a lo largo del tiempo, yo puedo crear o construir mis propios comandos. Entonces, fíjense que acá hay un comando que se llama alias y el comando alias dice b igual a nbin, lo que significa que cuando yo utilizo el comando b, realmente estoy ejecutando el comando nbin. ¿Ok? Que es, se llama NeoBeam y es el editor de texto que estoy utilizando ahorita para poder generar ese archivo. Vamos bien hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Estoy hablando muy rápido. ¿Está todo bajo control? Por favor, indiquen a través del chat para saber qué debo hacer. Fácil, muy fácil, aburrido. ¿Quieren que vayamos más a hacer otras cosas? Esto lo estoy haciendo para ir de menor a mayor y poder entonces tener esa base. Bueno, perfecto, chévere. Es importante que el chat se mueva para yo saber que de verdad me están escuchando y vamos. Gestión de sistemas me dice que también tenemos el less y el more. Sí, ya lo vamos a colocar ahí. Una de las diferencias es la siguiente. Fíjense que voy a colocar otro comando, se llama WC-L. El W significa word count, un contador de palabras. La acción "-L" significa líneas. Entonces, si yo le coloco aquí el archivo que yo creé que se llama script.sh, él me dice, ¿sabes qué? El archivo script tiene una línea. ¿Ok? Y esto lo estoy haciendo a propósito porque gestión de sistemas mencionó dos comandos interesantes. Entonces, para poder responder a la pregunta de gestión sistema o para poder aclarar el comentario que le está haciendo a través del chat, miren lo que vamos a hacer.
yo voy a hacer un ls. Recuerden que un ls es un listado y le voy a colocar el directorio etc. El directorio etc está conformado por múltiples archivos y directorios. Yo voy a colocar aquí un 2, voy a colocar mayor que, voy a colocar /def /null. ¿Esto qué significa? El DOF significa Standard Output Error. Eso significa que si ocurre un error en el comando, él lo va a capturar. Y cuando lo captura, lo va a enviar a la papelera, al hoyo más profundo del sistema operativo Linux, al cráter más grande de la luna. Es decir, que cualquier error que él consiga, él lo va a reenviar a ese directorio. Y entonces yo voy a tener una salida pulcra. ¿Ok? Le voy a dar Enter. Y fíjense toda esta información que me acaba de mostrar aquí en pantalla. Esto es lo que está dentro del directorio etc. Ahora, yo quiero capturar toda esa información que él me mostró en pantalla y meterla dentro de un archivo para que el archivo tenga más de una línea. Entonces voy a limpiar y les voy a enseñar entonces cómo crear un archivo a partir de un canal de redireccionamiento. Es decir, que tomo todo el standard output, lo absorbo y lo redirijo a un archivo. Entonces le digo ls/etc, le coloco aquí mayor que, le colocamos aquí $home, aquí colocamos otra cosa. $home es una variable del sistema. Esta variable del sistema define el directorio de trabajo del usuario. Para que yo no tenga que escribir la ruta completa, entonces uso la variable. Y le digo que el archivo se va a llamar script2.sh, ¿ok? Y le doy Enter, ¿ok? Una vez que él hizo esto, fíjense que no me mostró nada en pantalla. ¿Por qué? Porque el mayor que está acá capturó toda la salida y la envió a este archivo. Si este archivo no existe, él lo crea. Y si ese archivo existe, lo sobrescribe. ¿Ok? Vamos a hacer un ls y fíjense que ahora tenemos a script2. Y ahora si yo le hago un wc-l a script1, es script solo. Fíjense que me dice script tiene solo una línea. Entonces ahora le voy a decir wc-l a script 2.sh. Y miren que me dice script2 es un archivo que tiene 194 líneas. Entonces, ya observemos, script tiene una línea y script2 tiene 194 líneas. Ahí hay una gran diferencia y tenemos que saber qué herramienta debemos utilizar. Y aquí es a donde voy a poder dar alguna información adicional a lo que nos propuso gestión de sistemas, que así es como está etiquetado en el chat. Entonces, fíjense, si yo hago un cat a script.sh, no pasa nada porque hay una sola línea y me muestra solo esa línea y ya está. Pero, ¿qué pasa si yo le digo ahora cat script2.sh? Observen que él se disparó, él no se detuvo, él me mostró todo el contenido, pero miren, yo ahorita se lo puedo mostrar porque la aplicación me lo permite y yo tengo un scroll bar que yo puedo subir y bajar a mi disposición para poder mostrar todo lo que está dentro del archivo. Entonces observen que dentro del archivo, cuando yo hice un cat, ese archivo tenía 194 líneas, lo que significa que él no se detuvo sino hasta cuando terminó de leer las 194 líneas. Entonces, el CAT es una herramienta buena, pero que normalmente debería ser usada para ver archivos pequeños, archivos cortos. Ahora, cuando yo quiero ver un archivo amplio, grande, entonces puedo usar el comando more, como lo estaban indicando a través del chat. Y entonces coloco script2.sh. Y si ustedes observan, pues yo voy a tener entonces toda la instrucción acá. ¿Qué ocurre? Aquí estoy teniendo un detalle que, fíjense que él igual no se detuvo. Voy a hacer un control C, voy a limpiar y vamos a ver por qué pasó eso. Vamos a hacer un less que también me dijo la persona que interactuó por el chat. ¿Sí? Y miren, me está pasando lo mismo. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Por qué está pasando esto? Yo me voy a ir a mi directorio de trabajo, pwd, fíjense que tengo mi directorio de trabajo, voy a hacer un ls-a. Esto es una nueva opción del ls, nueva opción con respecto a la clase que estoy dando. La A significa all, archivos ocultos. Observen que me mostró todos archivos que comienzan con un punto al principio. Mi interés está potencialmente sobre este archivo que está aquí, bashrc. El bashrc es un archivo de inicialización que se lee de forma automática cuando yo quiero ejecutar algo cuando estoy ingresando al sistema o que yo quiero que esté disponible algo cuando quiero ingresar al sistema con mi usuario. Entonces yo voy a editarlo y adivinen qué voy a usar, B. ¿Y cómo se llama mi archivo? Se llama .bashrc.
Dentro del archivo .bashrc yo voy a verificar los alias y miren, a ver, mira, aquí yo tengo un alias que yo dije que cuando yo haga more, él me aplique un local cat. Entonces, esto es lo que me está fastidiando. Entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Sabes qué? Yo quiero que elimines esta línea porque a mí no me interesa ni el more ni el cat que funcionen de forma errática. Guardo los cambios y para que me tome los cambios le digo punto espacio punto bash punto bash rc. ¿Esto qué significa? Que estoy releyendo el archivo. Cuando yo releo el archivo, él se da cuenta del nuevo cambio. Fíjense que si yo corro ahora alias, yo no tengo ya el alias more o less. Entonces, yo voy a poder perfectamente. Sin embargo, por ahí todavía tengo el more. Vamos a ver. Le vamos a decir less y le vamos a decir script y esperando que esto lo podamos resolver. Le damos enter, no me lo está tomando, vamos a hacer un exit, vamos a verificar si de verdad me tomó los cambios en el archivo. Aquí vamos a probar punto bash rc. Verificar, a ver si me tomó los cambios, porque yo lo estaba haciendo y... perfecto, estoy en root. Subo espacio menos, gmt. Ahora sí, hacemos un cat a punto bash rc, que es el archivo que estamos modificando, y vamos a ver, listo, aquí sí me lo toma. Ahora vamos a probar si es verdad, y vamos a hacer un alias, y observemos, a ver, ya no tenemos el more ni el less, lo que significa que ahora sí puedo hacer el ejemplo, y le puedo decir more, y el archivo, ¿cómo se llama? Script 2.sh. Observen que él se detuvo aquí y nos aparece un more que dice 12%. Es decir, que si yo le doy el enter, miren que en la medida que voy haciendo enter, él va avanzando línea por línea. Y si yo quiero avanzar más rápido, utilizo la barra espaciadora y me muestra página por página. Entonces, el comando more y el comando less que tienen en común son utilizados para ver archivos grandes y que pueden paginar la salida y me permite poder tener una lectura tranquila, estable sobre mi archivo y no se dispara las 194 líneas. También funciona el comando less que nos mencionó el compañero a través de la línea del chat. Y observen nuevamente, él se detiene acá, con la única diferencia que aquí no me dice el porcentaje. Y puedo usar igual el enter o puedo usar la barra espaciadora y fíjense cómo voy avanzando. Para salir del more o para salir del less se utiliza la tecla Q de quit o se utiliza control C. Hago una pausa de 5 segundos. Todo se entiende hasta aquí, está claro en la velocidad que estoy utilizando, vamos bien, alguna duda, alguna queja, por favor, tenemos 10 segundos para ver por el chat cómo va la cosa, para saber si hacemos algún cambio. Ok, tenemos a Randall ya respondiendo, tenemos a Les. Me interesa tener más respuestas del resto de las personas. Hay 32 personas conectadas y o las 32 personas quiero saber si vamos bien. La idea es que yo pueda ir o acelerando o cambiando, pero eso depende de lo que ustedes me digan por el chat. Por favor, 5 segundos más. Armando, perfecto, muchas gracias. Ok, tenemos a José, tenemos a gestión, Leo, Olvin, perfecto. Muy bien. Ustedes son los garantes de que yo pueda acelerar, cambiar, hacer cambios drásticos en todo esto y por eso es necesario que ustedes participen. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, José Ricardo, Silvestre, Lenin, Leo, gestión de sistemas. Bueno, una vez que tenemos eso ya controlado, entonces ya sabemos que las extensiones nos juegan un rol principal, ya tenemos el cat para ver archivos pequeños, el more para ver archivos grandes, el less para ver archivos grandes. Ahora, si yo quisiera obtener una información puntual sobre algo, yo podría hacer un grep y yo podría decir grep y por ejemplo quisiera buscar, no sé, el string o la palabra group. ¿De dónde? De un archivo, en este caso, que creé previamente, que se llama script2.sh. Acuérdense que script2.sh es el archivo que tiene 194 líneas. Entonces, el comando grep lo que va a hacer es aplicar un filtro y va a buscar el string o la palabra group. Esta palabra group que va a buscar, la va a buscar dentro de este archivo. Si consigue una o varias palabras, me lo va a mostrar en pantalla. Si no consigue absolutamente nada, no me va a mostrar nada. Esto significa que la palabra group existe en este archivo 2 veces, pero no necesariamente. Fíjense que hay un group que tiene una rayita en el medio, un signo menos.
Entonces, si yo quiero que me traiga la palabra exacta al comando grep, le voy a colocar -w. El W significa word, que busque la palabra exacta. Le doy enter y me está entendiendo el guión como una parte de su comando y como un carácter interpretado por el shell, y por eso logro esa característica. Bueno, vamos a tratar de colocar otro nombre dentro del archivo. Por ejemplo, vamos a hacer un grep y vamos a colocar system. Y dentro del archivo vamos a llamarlo script 2, que es así como se llama, y me dice, mira, ¿sabes qué? Tenemos file system, tenemos systemd, tenemos system-release y tenemos system-release-cpe. Perfecto, yo puse la palabra system, por lo tanto él lo que está diciendo es que cualquiera de esta información que apareció acá cumplía con el patrón que yo estaba buscando, lo que significa que yo tengo que buscar la forma de centralizarlo o unificar o obtener una sola línea. Así que le voy a decir grep y le voy a colocar entonces -w, pero ya no voy a poder usar solamente la palabra system. ¿Por qué? Porque no hay una palabra system como tal, sino hay un systemd o hay un file system. Entonces, la palabra que más se parece sería systemd. ¿Cómo se llama el archivo? El archivo se llama, en este caso, script2. ¿Bien? Y entonces le doy enter. Observen que ahora, como le coloqué la W, él buscó la palabra exacta. A él no le interesaba si tenía algún otro carácter a la izquierda o si tenía algún carácter a la derecha. Solo me buscó la palabra que coincidía con el patrón que puse a aplicar el filtro. ¿Estamos de acuerdo lo que hace el grep? ¿Alguna pregunta? Una característica interesante podría ser que si ustedes quieren hacer múltiples búsquedas, si ustedes quieren hacer múltiples búsquedas, pueden usar el comando egrep, extended grep, y pueden colocar la opción -e, y podemos colocar, por ejemplo, bueno, vamos a poner system nuevamente, systemd, y vamos a colocar -e, y vamos a colocar password sobre el archivo script2.sh. ¿Esto qué significa? Que yo le estoy diciendo que en vez de que busque un string, un patrón, una palabra, va a buscar dos palabras sobre este archivo que está aquí, que es el script.sh. Y si ustedes observan, fíjense, ahí consiguió el string password guión y el string systemd. Entonces, cuando ustedes quieren hacer múltiples búsquedas o múltiples patrones, no utilizan el comando grep, utilizan el comando egrep de extended grep. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Perfect. Ok, una vez que tenemos eso, por ejemplo, también podemos utilizar el grep para poder aplicar otras características que nos permitan lograr algún resultado. El comando grep no es un comando que se aplica solamente sobre archivos. El comando grep se puede aplicar sobre el resultado de la salida de un comando y poder aplicar un filtro sobre la salida del resultado de dicho comando. ¿Ok? Entonces vamos a hacer aquí, vamos a decirle de repente, yo voy a hacer un grep espacio y le voy a colocar comillas simples, y dentro de las comillas simples voy a colocar un carácter especial, expresión regular, que es esa casita, y esa casita representa principio de línea. Y le voy a decir que me busque todos los archivos o todas las entradas que comiencen con A, ¿ok? Y que tengan cualquier carácter en el medio después de la letra A, y que terminen, no sé, con la letra H. Honestamente, no sé si hay un patrón ahí que coincida. Y si la casita que está al principio del lado izquierdo de la A significa principio de línea, el dólar representa fin de línea. Entonces yo lo que le estoy diciendo es, tú vas a hacer una búsqueda de todo lo que comience con A, tenga cualquier cosa en el medio, pero siempre y cuando termine con H. Por supuesto, tengo que especificarle cuál es el archivo que va a utilizar. En este caso, script2.sh. Es que está bastante difícil, ¿no? Entonces vamos a ponerle de repente S. Ok, ahí la pegamos. Yo le dije, bueno, vas a buscar cualquier cosa que comience con la A, pero que termine con S. Fíjense, comienza con la A y termina con S. Comienza con la A y termina con S. Entonces, el egrep, la E viene de extended,
y eso hace que pueda ser más versátil, mucho más cómodo, más poderoso para que ustedes puedan obtener filtros. Y esto es muy importante para todos los que están trabajando, administrando y cuando quieren aplicar algún filtro, cuando quieren aplicar una múltiple búsqueda. Entonces son algunas herramientas, algunos patrones que podemos utilizar. Vamos bien hasta aquí, se entiende entonces el concepto del grep. Voy a hacer un último ejemplo del grep. Fíjense que los grep que yo coloqué en este momento podemos aplicar, se puede hacer de todo en Linux, definitivamente sí, Omar. Eh, eh, Vamos a aplicar un último ejemplo y posiblemente ahí pudiéramos hacer un AND o un OR, como dice, porque no dentro del grep, sino de repente haciendo que la sumatoria de múltiples ejecuciones me logre un resultado final, pudiera hacerlo y pudiera de repente aplicar alguna función ahí. Por ejemplo, vamos a hacer un ls, vamos a hacer un cd. Recuerden que el cd significa current directory. Current directory es el home directory del usuario. Si hago un pwd, recuerden que ese es el directorio de trabajo del usuario. Si hago un ls, solamente tengo esto. Si ustedes observan, de acuerdo a lo que yo les expliqué hace 20 minutos atrás, esos son archivos. Los verdes son archivos ejecutables y los blancos son archivos planos. Entonces, a mí me interesaría, por ejemplo, crear unos directorios. Así que voy a hacer mkdir y voy a colocar números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Esto qué significa? Lo estoy haciendo por flojera para no escribir tanto y hacer un ejemplo rápido. Lo que estoy diciendo es que voy a crear 9 números o 9 directorios. Cada número representa un directorio. Recuerden que mkdir crea directorio. Si yo hago un ls, ahí van a observar del lado izquierdo en color azul los números del 1 al 9 que representa cada número un directorio. Entonces ya tengo una combinación de directorios y archivos. Y esto es para poder explicar que el grep no necesariamente tiene que aplicarse solamente sobre archivos. Entonces yo voy a hacer un ls-l. Eso también lo expliqué. La opción "-l" significa que es un listado de longitud detallado, donde me permite tener información granular de los archivos o directorios. Aquí voy a aplicar un pipe. Esto es una característica que no había dicho. El pipe me permite concatenar, unir múltiples comandos, pero tiene que tener claro que la unificación de comandos tiene que tener sentido. Es decir, que la estructura que conforma o que me da resultado del comando a la izquierda debe ser funcional para el comando a la derecha. Entonces acá se coloca el comando grep, ¿sí? Y yo quiero filtrar. Entonces resulta que yo sé que cuando yo corro el comando ls-l, el primer carácter representa el tipo de archivo. Y yo les expliqué hace 20 minutos atrás que la letra D representa directorio. Hace 2 minutos atrás les dije que el carácter como la casita, ese gorrito chino, representa principio de línea. Coloco la D y lo que estoy diciendo es que yo quiero que me filtre la salida de ese comando y me muestre solamente todos los que comienzan con la letra D. La letra D al principio representa directorio, así que si esto funciona, debería mostrarme solamente los que comienzan con la letra D. Fíjense que están ahí como en color rojo, rosado. Y esto indica que todos estos son directorios. Observen que ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, quiero con esto dejar claro que el grep no es solamente aplicable para archivos. Limpio la pantalla para que lo puedan ver con mayor claridad. Si yo hago un ls-l, observen que tenemos dos patrones, los que comienzan con D y los que comienzan con un guión. Los que comienzan con un guión es un archivo. Entonces yo lo que puedo hacer aquí es limpiar la pantalla y hacer ahora un ls-l, aplicamos un pipe, aplicamos un grep, aplicamos la expresión regular que indica principio de línea, colocamos un menos, lo que significa que ahora quiero que me liste todo lo que son archivos. Y si ustedes observan, miren, ahí está un menos, todos en color rojo, y fíjense que está B3, B4, B5, B6, banner, banner 1, banner 2, banner, script doc.sh y script.sh. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Vamos claro hasta aquí? ¿Se entiende todo esto? A ver, necesito que se mueva el chat, porque si no pienso que están dormidos y que no está haciendo funcional esto que estamos hablando. Ok, por ahí tengo, creo que respondió José Alejandro, Jonathan, Randall, Víctor, Minoris, Leo, Les, Walter, José Ricardo. Bueno, perfecto. Una vez que tenemos eso, fíjense que yo aquí activé nuevamente esta sesión que está acá. Me conecté, fíjense que yo aquí estoy conectado a otra máquina, yo aquí estoy conectado en una máquina. Y bien, ¿qué quiero hacer?
vamos a, este es el host A y este es el host A. Bueno, perfecto. Aquí vamos a hacer un control C para ya dejar de que nos aparezcan estos muñequitos. Y entonces, una vez que tenemos estos muñequitos, fíjense, acá en este terminal donde yo estoy en el lado izquierdo inferior, fíjense que están etiquetadas cada una de los terminals. En el terminal de arriba del lado superior del lado izquierdo, estoy con el usuario root en la máquina host A. Y en el terminal que está en el mismo lado izquierdo, pero inferior, estoy en el mismo servidor, pero con el usuario GMT. Aquí, para que esto sea verdad, voy a hacer un exit. Y fíjense que si yo corro el comando ID, soy el usuario root. Y si yo corro aquí el comando ID, van a ver que soy el usuario GMT. ¿Se pueden dar cuenta? ¿Alguna pregunta? ¿Si lo ven? Muy bien. Entonces, ¿qué quiero hacer con esto? Bueno, vamos a ver. Yo acá voy a hacer un tail. El comando tail también sirve para ver archivos. Por defecto, su comportamiento es que me muestra las 10 últimas líneas de un archivo. ¿Se acuerdan que script2.sh tiene 194 líneas? Entonces, fíjense, me voy a la pantalla de abajo. ¿Por qué me voy a la pantalla de abajo? Porque tengo que ser el usuario GMT, porque todo el ejemplo está haciendo con GMT. Limpio la pantalla, hago un ls y verificamos, a ver, ahí tengo mi archivo script2.sh. Para refrescarlo, fc-l, script 2.sh, fíjense que tiene 194 líneas. Entonces, miren, le voy a hacer un tail a script script, perdón, 2.sh. Observen que no me mostró las 192 líneas, simplemente me mostró 10 líneas. Por defecto, el comando tail lista las 10 últimas líneas del archivo. ¿Ok? Entonces, aunque yo con el comando wc me enteré que tenía 194 líneas, yo con el comando tail le pedí que solamente me muestre las 10 últimas líneas. Yo voy a limpiar la pantalla y una vez que limpio la pantalla, repito el comando tail, pero ahora le voy a colocar -15. Cuando uso el signo menos, represento la cantidad de líneas que quiero que me muestre. En este caso, siempre las últimas líneas, el comando script tail. Le doy enter y observen que ahora tengo un mayor despliegue. Si contamos, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 líneas. Tenemos entonces 15 líneas. Ahora, ¿por qué expliqué esto y por qué salté aquí? Bueno, porque voy a utilizar el comando tail también. Lo voy a usar, pero de otra forma. Le voy a decir tail barra bar barra log barra message. ¿Ok? Y le voy a dar enter. Bueno, no tengo permiso. Bueno, ¿qué podemos hacer? Si no tengo permiso, entonces yo me puedo cambiar de perfil, me puedo switchar. Y para switchar me puedo usar el comando su, espacio menos, y coloco el nombre del usuario. El administrador, coloco la contraseña y ya soy el usuario root. Ahí me dice. Entonces, yo el usuario root, corro el comando ID, fíjense que soy root. Entonces ahí le corro tail, le pongo -f y le coloco barra bar, barra log, barra message. Ya leo lo que me escribieron en el chat, un segundo. Okay, fíjense que él ahí no me regresa el prompt, miren, no me regresa el prompt. Esta es la información. Entonces, ¿qué hace el tail -f? El tail -f mantiene abierto el archivo para que yo me pueda dar cuenta en tiempo real qué le está pasando al archivo. ¿Ok? Y eso vamos a hacer la prueba. Pero antes de terminar de hacer la prueba, voy a leer lo que me escribe Omar. En el ejemplo del grep, observó respuestas concatenadas a través de una tubería, pero ¿cómo podría colocar un AR o búsqueda ya te vamos a colocar un ejemplo, Omar. Dame terminar aquí porque si no me tengo que salir de una estructura para responder la otra. Pero ya te vamos a colocar esa información. Ok, observen que el archivo está aquí abierto para enterarme de lo que está pasando. Yo voy a forzar a que aparezca un mensaje y le voy a decir acá. Entonces le voy a decir aquí, voy a hacer un SSH espacio -L, voy a colocar que quiero conectarme con el usuario GMT y que quiero conectarme a mi dirección IP local. Le doy enter. En ese momento yo me voy a equivocar a propósito con la contraseña, voy a colocar cualquier cosa y le voy a dar enter. Observen cómo se va a mover. Fíjense que cuando él me vuelve a preguntar,
yo igual voy a volver a escribir cualquier error y fíjense que él me vuelve a mostrar. Y fíjense que aquí me dice, pues están tratando de conectarse de forma local y miren que ocurre que el mensaje es un tema de auditoría a nivel de conexión. Fíjense que aquí dice a nivel de password, me dice que la acción viene con el usuario GMT y que la instrucción viene a partir de una ejecución del comando SSHD. ¿Ok? En este punto está tratando de conectarse de forma a través de un SSH de forma segura con el usuario GMT, está solicitando un password y estoy teniendo el error. Fíjense que si yo vuelvo a cometer un error acá arriba y le doy Enter, vuelve a aparecer el mensaje. Fíjense que tengo una cantidad de intentos. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Que el tail también, además de ver el final de los archivos, me permite tener abierto un archivo para poder ver los cambios en forma tiempo real, ¿ok? Aquí va a ser un control C para salir del archivo. Una vez que hago eso, limpio la pantalla y fíjense que aquí estoy con el usuario root y aquí estoy igual con el usuario root. Aquí vamos a hacer un exit, a ver, y fíjense que ahora estoy con el usuario GMT. Limpio la pantalla y acá. Entonces, una vez que tenemos esa característica, el némesis, el opuesto al tail, es el comando head. El comando head muestra las 10 primeras líneas de un archivo. Recuerden, nuevamente, si yo quiero hacer la prueba, yo me voy a ir aquí a esta que está en el usuario y voy a decir head y voy a colocar el nombre del archivo. El archivo se llama script 2.sh. Recuerden que el archivo script 2.sh tiene 194 líneas. Si le doy enter, fíjense que me muestra solo 10 líneas. El head es lo contrario al tail, es decir, muestra las primeras líneas del archivo. Entonces me está mostrando por defecto las 10 primeras líneas del archivo. Si yo quisiera obtener mayor resultado, simplemente le digo un head y le coloco menos 15. El número 15 lo estoy colocando por el tamaño del terminal para que podamos ver el ejemplo. Y le colocamos aquí script 2.sh. ¿Ok? Y fíjense que tengo mayor salida y me está representando las primeras 15 líneas del archivo. ¿Ok? Limpio la pantalla, me voy aquí al usuario root. En el usuario root, por ejemplo, podemos usar otra herramienta que podría ser de utilidad. Yo les voy presentando diferentes herramientas para que ustedes vean cuáles pueden ser de utilidad y cuáles no. He tratado de mantener una línea de ejecución donde no implique tener experiencia, pero sí saber el uso correcto y combinación de opciones. Entonces, por ejemplo, yo podría decirle aquí, para hacer una prueba, el AWK, y con el AWK, por ejemplo, yo podría colocar la opción "-f mayúscula". La opción "-f mayúscula la voy a utilizar para establecer un delimitador. El delimitador que voy a utilizar va a ser los 2 puntos. El delimitador es un patrón que se repite y que yo lo voy a utilizar para que entonces él sepa que cuando consiga ese carácter, ese string, esa característica, él tenga un comportamiento. ¿Ok? En este punto le voy a indicar ahora que lo que quiero hacer es comillas dobles. Dentro de las comillas dobles, llaves abriendo, llaves cerrando. Dentro de las llaves voy a colocar entonces el comportamiento. Yo quiero que me imprima y yo quiero que me imprima el campo número 1 y quiero que me imprima el campo número 5. Para ver, nombre del usuario, password, user ID, group ID, comentario, el 6. Entonces voy a colocar $6. ¿Sí? ¿Qué significa $1? Primer campo. ¿Y qué significa $6? Sexto campo. ¿Sobre qué archivo? Sobre el archivo etc password. Entonces yo quiero que él busque en el archivo password y me va a utilizar el delimitador. Yo sé que dentro del archivo hay un patrón y en ese patrón es el 2 puntos como carácter delimitador. Entonces el AWK, para que entienda ese patrón de delimitador, le coloco la "-f mayúscula, los 2 puntos. El print es para que imprima, el $1 es para que me muestre el campo número 1 y el $6 para que me imprima o me muestre el campo número 6. ¿De qué? Del archivo password. El archivo password es un archivo que mantiene almacenado todas las características del usuario que están creados o definidos en el sistema operativo. Usuarios que han sido creados por el sistema operativo o usuarios que han sido creados por el administrador posterior a la instalación del sistema operativo. Le doy Enter y observen que ahí está la información. Ahí me está mostrando. El primer campo es este que está aquí, que es el nombre del usuario, y el siguiente campo es el directorio de trabajo. Fíjense que eso significa que el usuario root tiene un directorio de trabajo llamado /root. El usuario bin tiene un directorio de trabajo que se llama /bin. El usuario daemon tiene un directorio de trabajo que se llama sbin. Si me voy aquí adelante, fíjense que el usuario gmt tiene un directorio de trabajo que es home-gmt. Si yo corro aquí abajo pwd, van a observar que el directorio de trabajo de mi usuario gmt es home-mt. Entonces, ahí tenemos otra herramienta que ustedes podrían utilizar cuando quieren aplicar algún tipo de filtro, obtención de campos específicos sobre un archivo.
¿Ok? Vamos bien aquí. ¿Alguna pregunta? Entonces, limpio la pantalla acá. Una vez que limpio la pantalla, limpio aquí también pantalla y sigo avanzando con algunos de los comandos. Por ejemplo, en Linux se maneja permisologías y control de accesos, y muchos de esos permisologías o control de accesos se hace a través de características que ya vienen incorporadas en el sistema operativo, y una de ellas se llama SE Linux, que es un tema de seguridad atómica o granular. Esa seguridad atómica o granular, cuando está activada y no se le aplican los filtros correctos, puede estar generándonos digamos que una mala jugada, y pudiera estarnos no permitiendo obtener un resultado puntual o estarnos bloqueando. Entonces, si yo quisiera saber si eso es verdad, yo podría correr el comando, por ejemplo, para poder obtener cuál es el estatus de SE Linux, que es Security Linux, ¿ok? Entonces, para obtener esa característica, simplemente voy a correr el comando cstatus. Al correr el comando cstatus, yo voy a verificar cuál es el estatus de SE Linux. SE Linux es de Security Linux. Le doy Enter y me dice, mira, el estatus de SE Linux es Disabled. Si eso es verdad, vamos a probarlo con el archivo y le vamos a hacer un grep espacio -w y le colocamos ahí -wi, y le colocamos SE Linux, y la W significa palabra específica, la I significa ignored case, y luego de eso tenemos que colocar el archivo. El archivo se encuentra en /etc y se llama SE Linux, el subdirectorio, y el archivo de configuración se llama config. Aquí puedo aplicar un py y podemos aplicar de repente un head -1. Obtengo y, a ver, no me estoy equivocando, etc, SE Linux, config, grep, w, this control selling. Ok, vamos a quitarle esto, pues, que no me busque. Oh, perdón. Esto. Bien. Clear. Grep. SE Linux. Vamos a ponerle -i porque no necesita mayúscula minúscula, y el archivo va a estar en el directorio etc. Está mal escrito lo que estoy poniendo aquí, etc. En etc colocamos SE Linux y debería ser el archivo config. Ok, ahí está, perfecto, ya sé lo que está pasando. Resulta que como yo quiero que eso sea al principio de la línea, ¿sí? Damos Enter y ahí lo tengo. Fíjense que lo tenemos disable. Ahí si yo le hago esto y le aplico un pipe y le coloco ahora un head -1, entonces ahí tengo la salida. Vamos a limpiar esto un poco para que podamos verlo en orden. Yo corrí el comando cstatus. Y cstatus dijo que SE Linux estaba disable. Yo quiero probarlo si es verdad. Y entonces le digo un grep espacio -i, porque no necesita mayúscula o minúscula, y le coloco aquí mayor que, porque es al principio de la línea. La palabra que quiero que busque al principio de la línea es SE Linux. Yo quiero que lo busque en el directorio etc, en una carpeta llamada SE Linux, en un archivo de configuración que se llama config. Adicional a esto, como yo sé que él me va a traer dos líneas, entonces voy a aplicar un head y le voy a colocar -1. Recuerden que el head lo que hace es mostrar las primeras líneas, y como le estoy colocando -1, me va a mostrar la primera línea. Y entonces fíjense que la salida de este comando me permite saber que ese Linux está deshabilitado, y que yo a través del archivo de configuración puedo corroborar que la salida que él me arrojó es la correcta. Es decir, yo puedo ver, por ejemplo, que tengo ese Linux deshabilitado. Vamos bien hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Bueno, esto sigue siendo hacer uso del comando grep, y sobre el grep buscamos sobre archivos de configuración, y en esos archivos de configuración obtenemos información que en algunos casos pueden ser importante o vital para el tema de administración, control de seguridad, como también para obtener información que nos permita saber si hay patrones que se repiten dentro de un archivo. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, por ejemplo, nosotros también, si tenemos usuarios que están conectados a nuestras máquinas, podemos usar el comando W. El comando W me permite saber, vamos a poner un poquito más pequeño esto.
Entonces, el mensaje que apareció es que decía que como tenía una letra muy grande y la pantalla era muy pequeña, no me podía desplegar la información. Entonces, cuando corrí el comando W, lo que hice fue achicar la tipografía para que podamos ver el resultado. Y el comando W se utiliza para verificar las conexiones concurrentes de nuestro servidor. Y en este caso dice que mi servidor tiene dos conexiones concurrentes. Una de ellas es el usuario root, que se conectó desde esta dirección IP y que en este caso, fíjense que me está indicando hasta el comando que ejecutó. Y en el caso del otro usuario, es el usuario GMT que está en el puerto PTS1 y que se conectó de la misma dirección y que el comando que está utilizando o que está invocando en este momento es bash. Si eso es verdad, yo me voy a ir al párrafo de abajo, a la terminal de abajo, corro el comando ID y fíjense que soy el usuario GMT. Si corro el comando TTY, fíjense que me dice que soy el PTS1 y acá dice que GMT pertenece al PTS1. Y si yo corro el comando PS, me dice que el proceso que yo estoy corriendo es bash. Y él me dice que el proceso que estoy corriendo es bash. Y si yo corro el comando, bueno, aquí no lo voy a ver porque esa sería la máquina local. Entonces, bueno, ¿qué significa? Que con el W ustedes pueden ver las conexiones concurrentes en su máquina y pueden determinar si hay conexiones autorizadas, no autorizadas. Otro de los comandos que pueden utilizar y que existía anteriormente era el comando who. El comando who, al igual que el W, hace lo mismo, me indica, solo que uno tiene mayor información que otro, pero a la final tienen el mismo resultado. ¿Sí? Bien, entonces esa es otra herramienta que podemos verificar. Hay una herramienta que se llama LAS. La herramienta LAS también me permite saber las conexiones que están ocurriendo en mi máquina, pero esas conexiones que están ocurriendo en mi máquina pueden ser que ya dejaron de existir. Es decir, que hubo conexiones, pero que ya no están conectados, o puede ser que todavía estén conectados. Y para eso puedo usar el comando LAS. Voy a usar el comando find more. ¿Por qué? Porque él muestra mucha información. Y si ustedes observan, fíjense que en su recuento dice, las conexiones que han venido ocurriendo han sido del usuario GMT del PTS1 conectado de la dirección 9. Ha sido el mismo GMT en el PTS2 conectado de la dirección 11. La fecha en la que se ejecutó, y fíjense que la diferencia entre el PTS2 de la dirección 11 con respecto al PTS1 con la dirección 9 es que la dirección 9 sigue conectada y que la conexión del GMT con el PTS2 de la dirección 11 ya no está conectado y nos dice cuánto duró la conexión. En este caso, en el GMT nuevamente hay una conexión, el 9, en esta fecha, en esta hora, y que la conexión tuvo esta duración. ¿Ok? Fíjense que ahora también me dice que el usuario root, que es el PTS0, de esta misma dirección, en esta fecha, sigue conectado a esta máquina. Entonces, la diferencia entre el who y el las es que yo puedo obtener con el comando las un histórico de lo que ha venido ocurriendo con la máquina, quiénes están conectados, quiénes estuvieron conectados, por cuánto tiempo estuvieron conectados, desde dónde se conectaron, y puedo entonces tener una idea de qué es lo que está pasando con mi equipo y quién está llegando a mi equipo de forma remota. Vamos bien hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Una vez que tengo eso listo, los tengo aburridos, están todos ya dormidos. Ok, perfecto, buenísimo. Ahora fíjense una cosa, yo voy a correr acá arriba, del lado izquierdo, el comando df-h. El comando df-h es para verificar los filesitos montados. Los filesitos montados, fíjense que uno en específico me dice que es home. Yo les comenté hace como 40 minutos atrás o 50 minutos atrás que home es el directorio donde se guardan o se almacenan los usuarios que se crean en el sistema. Cuando un directorio está vinculado físicamente a un disco, eso se llama file system. Por lo tanto, home ahorita es un file system que está en el disco C, la partición 5, lo que significa que si es así, yo los file systems los puedo desmontar. Así que va a ser un umount. El umount es para desmontar. ¿Y qué debo montar? Barra home. Y fíjense que me dice que el comando se trató de ejecutar, pero que home está siendo utilizado y por lo tanto no puede ser desmontado. Utiliza el comando lsoft o el comando fuser para poder verificar qué está ocurriendo. Yo pudiera usar el comando fuser si lo tengo instalado, y le coloco -c barra home. No está instalado, tendría que terminar de instalarlo, pero bueno, no importa. Podemos utilizar el comando lsoft. El comando lsoft lo que me va a permitir es verificar quiénes están utilizando. Se le va a decir lsoft espacio y le voy a colocar, por ejemplo, vamos a colocarle aquí, a ver si me da chance, el signo más, la letra D mayúscula, y le coloco barra home. Le doy enter y entonces él me dice, mira, ¿sabes qué? Tú no puedes desmontar a home. ¿Por qué?
Porque resulta que hay unos comandos que están haciendo uso de este señor. Y esos comandos o procesos que está haciendo uso de este señor son el bash y el sftp. Y el process ID de esos señores es este que está acá. Recuerden que el process ID es el número que otorga el kernel a cada proceso, es único y a través del process ID se puede utilizar para hacer una gestión administrativa. Es decir, yo puedo detener, pausar, eliminar un proceso a través de ese número o también a través de su nombre. Luego dice que el propietario de esos procesos es el usuario GMT, ¿ok? Y dice que está utilizando su home directory de trabajo, ¿ok? Que es tipo directorio y que prácticamente esto es el espacio que él está utilizando para trabajar con ellos, el nombre identificado y este es lo que está pasando. Entonces, el comando lsoft me permite saber cuáles son los archivos que están abiertos por procesos, por socket, por file system, para saber qué está pasando y por qué no tengo control sobre esto. Entonces, a través de esto, yo entiendo que no voy a poder desmontar el file system porque el usuario home, el usuario GMT, está haciendo uso. Si yo me voy al terminal de abajo del lado izquierdo y corro pwd, observen que él está diciendo, mira, yo soy el usuario GMT y estoy en la carpeta home GMT. Fíjense que acá se lo está diciendo home GMT, el usuario GMT, y estos son los procesos. Si ustedes corren PS, evidentemente van a ver que está haciendo uso de bash. Si yo le doy aquí, aquí en tools, perdón, en macro, no, ¿dónde lo estoy viendo? No, aquí. Aquí yo debo tener una opción que me haga referencia a SFTP. Y entonces, por eso es que él aquí está usando a SFTP, porque cuando yo utilizo esta herramienta, él me habilita el hecho de que yo me pueda conectar vía SFTP para hacer transferencia a través de un entorno gráfico y por eso está ese proceso aquí abierto. ¿Qué debo hacer yo? Pues yo cierro la sesión acá del usuario y desmonto el file system, es decir, que yo podría hacer aquí un exit, cierro la sesión, me salí de la sesión, si yo corro ahora el mismo comando y le doy enter, fíjense que ya no me trajo nada. ¿Por qué? Porque cerré la sesión, el usuario no está y por lo tanto mi consejo ahora sería que yo pueda hacer un mount barra home. Fíjense que no me regresó nada. Si yo corro el comando df-h, observen que ya home no está y he podido desmontar. Entonces, cuando ustedes no puedan controlar algún tipo de archivo, no lo pueden eliminar, no lo pueden borrar, no pueden desmontar el file system, pueden usar el comando lsoft y dependiendo de las opciones que utilicemos, vamos a saber si el archivo está abierto, por quién está utilizado y poder utilizar las herramientas correctas para poder liberar el recurso, para poder entonces aplicar la tarea administrativa que queremos hacer sobre el file system. Una vez que está hecho, simplemente le digo mount y le digo barra home, monto el file system, aquí estoy montando el file system, si yo corro un df-h, observen que ahora aparece nuevamente home montado, lo que significa que si yo aquí me reconecto, yo podría conectarme al usuario, y una vez que me conecto al usuario, entonces yo voy a poder perfectamente verificar aquí, hago un clear y hago un pwd, fíjense que estoy en barra home, si yo limpio acá la pantalla y le digo ahora el mismo comando, acá él me debería decir que nuevamente lo estoy haciendo uso, ¿ok? Entonces, el lsoft tiene múltiples funciones, esta es una de algunas. Por ejemplo, si nosotros queremos saber algún proceso que esté abierto a partir de un usuario, podríamos de repente decirle lsoft -u, ¿sí? Y yo podría colocar de repente GMT. ¿Y por qué GMT nuevamente? Porque es el usuario que tengo. Entonces le doy Enter y miren, él me está diciendo, mira todos los procesos que está haciendo uso del GMT. Fíjense que aquí aparece GMT en memoria, los nombres de los dispositivos que él hace referencia. Limpio la pantalla, tuve que achicar un poco la tipografía para que puedan ver la salida. Yo corro y fíjense que ahí le dice, mira, GMT, cuáles son los archivos que están abiertos y con eso ustedes pueden verificar todas esas características. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, podemos hacer aquí un lsoft y le puedo colocar aquí, por ejemplo, -i y le puedo colocar que yo quiero que filtre por archivos que estén abiertos por algún tipo de protocolo. Entonces yo puedo colocar TCP. Entonces lo que le estoy diciendo es, yo quiero saber si hay algún archivo abierto por a través del protocolo TCP. Entonces él me dice, mira, ¿sabes qué? Sí, esto significa que tú tienes un socket en el cual está asociado o vinculado a una conexión que está establecida, que lo está mostrando aquí en pantalla, no sé si lo ven. Pasa que si lo agrando, vamos a de repente aquí. Ahí está.
Igual puedo hacerlo con UDP. Esto lo que hago es que por protocolo yo puedo verificarlo. Entonces me dice, mira, por TCP tienes todos estos asociados y vinculados y por UDP tienes a este señor vinculado. ¿Ok? Así puede haber cualquier cantidad de combinaciones con el tema de, si yo por ejemplo quiero saber si hay algún archivo abierto, algún socket abierto, algún puerto abierto, por ejemplo por IPv4, entonces le puedo decir lsoft espacio menos i y le coloco el número 4 pegado. Y esto menos i y le coloco el número 4. Esto significa que lo que va a buscar son IP versión 4. Y me dice, mira, resulta que sí, hay sockets vinculados a todo lo que tenga que ver con IP dirección 4 y se hace a través del comando SSHD, donde SSHD está siendo controlado o regulado por root y por el usuario GMT. Aquí está el tipo de IPv4, está indicando desde dónde proviene y cómo está establecida la conexión. De la misma forma, como utilicé el 4, puedo cambiar el 4 por 6 para direcciones IPv6. Y me dice que a nivel de IPv6 está el SSH, donde el propietario es root y prácticamente me indica la dirección y que está siendo escuchada. Limpio la pantalla y bueno, así es otro comando que podemos utilizar que puede ser de utilidad para nosotros, ¿ok? Si por ejemplo yo quiero saber cuánto tiempo tiene la máquina prendida, entonces le puedo correr el comando uptime. ¿Sí? Y con el comando uptime me permite información. De repente esta información es como un poco más difícil de entender, entonces puedo usar el comando uptime y le coloco la opción "-p". La opción "-p" lo que hace es pretty, es decir, que me muestra la opción bonita. Y esa opción bonita me dice, mira, el equipo está prendido hace 6 horas con 3 minutos. Entonces, cuando yo quiero saber cuánto tiempo tiene corriendo, y esto sería interesante, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando a nivel de cloud y quieren saber cuánto está corriendo la instancia, aunque ya las herramientas de Azure, AWS, GCP les da esas herramientas, ustedes pueden usar desde su propio sistema operativo herramientas que les permita saber cuánto tiempo tiene corriendo ya su instancia o su servidor. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Por ejemplo, fíjense, yo voy a colocar aquí, no sé, ls, -l, pi, grep, gorrito chino, no sé, d, pi, wc, espacio -l. ¿Ok? Si yo quiero borrar, porque acabo de escribir, yo quiero borrar, ustedes pueden usar combinaciones de teclas. Por ejemplo, ustedes podrían utilizar control W. El control W, si ustedes observan, va borrando hacia la izquierda palabra a palabra. Cada vez que yo le da control W, él va borrando palabra, 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 palabra. ¿Ok? Si yo busco otro comando que haya ejecutado donde tenga mayor sintaxis, y para no borrar, imagínate que tengo este, por ejemplo, que tiene muchas, no voy a querer ejecutar control W múltiples veces. Entonces yo me puedo ir al principio de la línea con control A. El control A me lleva al principio y yo puedo utilizar, por ejemplo, control K. Y el control K borra toda la línea. Entonces, desde el shell, nosotros tenemos atajos y combinaciones de tecla que nos permiten facilitar nuestro desempeño. Así como tenemos herramientas como esta, yo le digo control A, que me lleva al principio, también puedo tener control E, que me lleva al final de la línea. Entonces, con esto yo puedo simplificar y cuando están trabajando con PowerShell, cuando están trabajando con Bash, estas combinaciones de teclas son las que hacen de ustedes los expertos, porque entonces van a poderse mover de principio a fin, borrar una línea completa, borrar palabras completas, sin tener que dejar presionado el backspace o el delete o tener que dejar la flechita pegada para moverse, porque recuerden que al estar en un terminal, evidentemente el mouse queda de adorno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende lo que estoy mencionando? Estoy tratando de darle un resumen rapidito de muchas cosas que no necesitan gran experiencia, pero que les va a ayudar a desempeñarse o devolverlo. Bueno, a ver, hay un comando que se llama npstat. No lo tengo instalado. También tenemos bmstat. Y de repente le puedo colocar, no sé, 3, 5. Entonces, ahí, pues, aquí a simple modo podemos verificar a nivel de CPU con el bmstat. Lo que le estoy diciendo prácticamente es que cada 3 segundos se va a ejecutar durante 5 veces y él me va a dar aquí arriba en un cabezado donde me dice pros de procesos para verificar cuáles son de lectura, cuáles son de bloques, el swap, cuál es la memoria disponible, en buffer, en caché, swap input, swap output, a nivel de disco, block input, block output, a nivel de sistemas,
usuarios y a nivel del CPU. ¿Okay? Si yo tengo más de un CPU, no sé si se dieron cuenta que al principio, cuando arranqué la máquina que estaba explicándole a Jonathan y a todos ustedes, se dieron cuenta que yo dije que la máquina tenía un solo CPU, pero si tenemos múltiples CPU van a aparecer y nos van a permitir saber. Fíjense que no tengo en la parte WA, que es wait, no tengo a nadie esperando, lo cual significa que es bueno, significa que a nivel de procesador, fíjense que la ID significa de idle, es decir, que mi CPU está al 99% de disponibilidad. Por supuesto, hay otras herramientas como MP-Stop que me permite verificar cuando estoy trabajando con múltiples procesadores y que puedo obtener información, así como también tengo herramientas como SAR y herramientas de auditoría que nos permiten verificarlo. Ahora te voy a poner otra serie de comandos de monitoreo que te permiten de repente responder más a tu pregunta con respecto a lo que es el CPU Omar. Bien, vamos bien hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, fíjense aquí, yo puedo correr el comando history y el comando history tiene, como su nombre lo dice, un histórico de los comandos que están ejecutando o lo que es ejecutado en la historia. Es decir, que si el día de mañana ustedes están corriendo todos estos comandos y quieren verificarlo con el comando history, van a poderlo verificar. Fíjense que si yo quiero repetir el comando, por ejemplo, lsoft-u gmt, entonces yo sé que él tiene un identificador 1170. Entonces yo puedo colocarle aquí exclamación 1170. ¿Y eso qué va a hacer? El exclamación va a entender que va a ejecutar a la línea de comando que tenga ese identificador. El 1170 significa el identificador de la línea lsoft-u. Fíjense que ahí lo está corriendo, ¿ok? Si yo, por ejemplo, corro el history, y fíjense que el último comando que se ejecutó fue history. Si yo quiero ejecutar el último comando, le digo exclamación, exclamación. Al darle exclamación, exclamación, es lo que hace ejecutar el último comando. Es decir, que el último comando fue history. Si yo le doy exclamación, exclamación, ¿qué va a hacer? Va a volver a listármelo. Y ahí está. Entonces, fíjense que el último comando ejecutado fue el history, ¿no? Entonces tenemos eso. El history se apoya en diferentes variables. Una variable se llama hisFile y una variable se llama hisSide. La variable hisSide es la que determina la capacidad de almacenamiento de los comandos que va a guardar. Y el hisFile es la que determina el lugar y el nombre del archivo que él va a almacenar todos estos comandos para que cuando yo corra el comando history, él pueda consultarlos y obtener la información. Vamos bien hasta aquí. Por ejemplo, como están hablando de monitorea, pues de repente podemos utilizar NetHost. Con NetHost, prácticamente yo puedo empezar a verificar qué es lo que está pasando con mi red y él me dice, bueno, mira, tu red en este momento lo que está teniendo es un tráfico SSHD donde proviene del usuario root y está conectado a un PTS, que es el PTS0, la tarjeta de red que está haciendo esa función de conectividad es la ENS33, estos son los paquetes enviados, los paquetes recibidos. Y pues evidentemente en la medida que haya tráfico y que se esté haciendo todas estas características, estos valores van a ir cambiando en tiempo real. Entonces ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, cómo se comporta su tarjeta de red. Eso también se le pueden pasar parámetros para especificar o leer o entender una tarjeta de red en específica. Le doy control C para que me regrese el prompt. Tenemos otro comando, por ejemplo, ifstop, que también tiene que ver con la tarjeta de red. Si le doy ifstop, prácticamente él me va a verificar qué es lo que está pasando en tiempo real y me está diciendo, mira, la máquina docker.local, que es donde estás conectado, tiene una conexión que proviene de esta dirección y estas son las características que está pasando aquí. Fíjense que en este punto también me dice que a través del ifstop yo puedo verificar cuál es mi proveedor de internet por el cual yo estoy haciendo uso para salir a internet para poder dar esta clase. ¿Ok? Me indica cuáles son mis gateways y así, pues en la medida que él va cargando información, me la va mostrando en pantalla. Doy control C para salir de esta, también el comando ifstop, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, otra herramienta que se llama Glance. La herramienta Glance me permite tener esta información donde puedo verificar CPU, memoria, que de repente aquí gráficamente y tabular, Omar, puedes tener de repente información de cómo se está comportando. Esto, si lo queremos comparar, podría ser un poco parecido con el tema de top y htop, donde él tabularmente y a nivel gráfica nos permite tener valores que nos permiten interpretar rápidamente cuál es el comportamiento, cuáles son los procesos que se están utilizando actualmente, cuál es el consumo por memoria, por swap, por CPU, cuáles son sus prioridades, el consumo por porcentaje, la cantidad de memoria swap, la cantidad de memoria libre, ¿sí? Y aquí está toda esta información, ¿no? Entonces, que te puede ayudar. Por supuesto, al darle Enter, él me dice si yo quiero buscar un patrón específico, si yo quiero decirle, por ejemplo, que quiero buscar SD,
Entonces, al darle Enter, fíjense que aquí me dice, mira, yo voy a filtrar por SD, y entonces él va a empezar a buscar, fíjense que ahora solamente me está colocando los SD, que son los discos, y entonces él va a empezar a recopilar información y que me la va a mostrar acá en esta pantalla de cómo se está comportando y me va a mostrar una estadística. Evidentemente hay que dejarlo que corra para que pueda tener información que me pueda mostrar. Si yo quiero cambiar el patrón de búsqueda, simplemente le doy Enter y coloco ahora, no sé, Memory. ¿Sí? Y entonces él lo que va a hacer ahora es tratar, en este caso, de buscar a nivel de memoria. Él toma su tiempo, empieza a recabar información y esa información que recaba es la que me va a presentar en pantalla. Entonces ahí tenemos otra parte también de esto, ¿no? Pregunta, chicos, no los quiero aburrir, no quiero abusar, simplemente le estoy tratando de mostrar algunos comandos que pueden ser interesantes. Otro comando que puede ser interesante a nivel de monitoreo es atop. El comando atop, muy parecido al anterior, fíjense que ahí me coloca pues A de all top y me muestra, ¿no?, el nombre de la máquina, a nivel de sistema, me va indicando los parámetros, a nivel de CPU, comandos ejecutados, las prioridades, el process ID, los tiempos de CPU, los tiempos de CPU por usuario. Entonces ahí también podemos tener información que está corriendo constantemente. Para salir de él, simplemente le hago control C y salgo de él, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, no estoy seguro, NMON, y con NMON también yo puedo para monitorear. Entonces me dice, mira, tú usas la letra C para ver CPU, usas la letra M para ver memoria, usas la letra D para ver disco, usas la letra R para ver recursos, usas la letra K para ver el kernel. Entonces prácticamente tenemos que colocar ahí herramientas o opciones que nos permitan verificarlo. Entonces, por ejemplo, si le doy a la letra C, entonces él me va a verificar a nivel de CPU y me empieza a mostrar estadísticas, comportamientos y cargas que tengan que ver con el proceso. Por supuesto, todos estos procesos de monitoreo requieren recabar información. Esto es una máquina virtual que solamente está haciendo las tareas que yo estoy ejecutando, por lo tanto, no tiene procesos concurrentes que estén demandando recursos. Vamos bien hasta acá. Salgo con la letra Q. Aquí, por ejemplo, tenemos otro comando, puede ser, si yo quiero saber qué está pasando con los usuarios, yo puedo usar AC y puedo colocar entonces -D. El AC-D significa que me va a dar información de lo que está ocurriendo con el sistema por día. Entonces me está diciendo, mira, por día esto es lo que está ocurriendo y ha ocurrido en el día 26, 27, 28, 4, 2, 12 y me da las características de la carga, ¿ok? Entonces, esto lo que hace prácticamente es darnos información también de los usuarios. Estos son las horas por día a nivel de sesión del usuario. Luego podemos tener, por ejemplo, también podemos usar el AC-P. Y en este caso me lo da por usuario. Y me dice, bueno, esta es la carga que ha tenido cada usuario y a nivel de root ha tenido un mayor comportamiento que con respecto al GMT a nivel de consumo. Entonces también lo pueden utilizar para verificar cuáles son los usuarios que están consumiendo más y ustedes verificar si está dentro de sus características. ¿Ok? También tenemos el comando SA-U. Esto lo que le permite es tener también, vamos a ver si le puedo colocar aquí el GMT. No, ya lo entiende aquí. ¿Sí? No me está cargando, no tengo ningún valor. SA-U, no tengo ningún cargo, por eso no me trae absolutamente nada. Por ejemplo, si quiero ver cuáles son los últimos comandos ejecutados, entonces puedo usar lastCom. ¿Ok? Si lo sé escribir. Con doble M. Tampoco me muestra características. Son paquetes que tienen recién instalado, pero que me van a dar información, ¿ok? Bueno, estos son algunos de los comandos que podemos utilizar para verificar y comportarnos, movernos, transcurrirnos. Por supuesto que podemos ir haciendo otro tipo de workshop, tal cual como me lo está pidiendo Omar, que quiere información puntual sobre lo que serían las columnas o definición
de cada una de la, pero en este caso tenía que verificar con qué comando para verificarlo el CPU, si es BMSTAB, si es MPSTAB, si es con las herramientas que presenté y las diferentes herramientas. Puedo perfectamente hacerlo, pero como verán, esto simplemente fue una breve descripción rápida de menor a mayor, solamente para saber cómo nos desplazamos, cuáles son las características que debemos tomar en cuenta, ojo con las mayúsculas, ojo con las minúsculas, ojo con la ruta absoluta, ojo con las rutas relativas, todo ese tipo de cosas. Y esa era la idea prácticamente de correrlo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Conformes, inconformes? ¿Cómo se sienten? Háganme saber, es importante. Yo les voy a colocar en el chat del grupo, por favor, del Zoom. Les voy a colocar prácticamente el link para que me puedan dejar sus testimonios. Ustedes me indican cómo van, cómo se sienten, valió la pena, perdimos el tiempo. Perfecto, chévere. Tenemos ahí a Walter que está respondiendo. Fíjense que acabo de colocar en el chat, por favor, el testimonio. Es muy importante para que puedan, si nos quieren seguir en las redes sociales, le vamos a colocar también aquí en el chat, están las redes sociales para que nos puedan seguir. Aquellas personas que de alguna forma quieren estar vinculados con nosotros a través de los grupos WhatsApp o Telegram, se los vamos a colocar acá inmediatamente para que ustedes puedan asociarse. El que voy a publicar en este momento es para WhatsApp. Ahí se los acabo de colocar. Y para el que quiere a nivel de Telegram, les coloco entonces el siguiente. Recuerden que esta es la forma por la cual centralizamos, por la cual nos hacemos responsables para poder entregar las credenciales, para poder entregar todas las herramientas que puedan descargar y puedan hacer consultas. Ahí están los grupos WhatsApp y Telegram. El de WhatsApp se acaba de abrir porque ya hemos llenado 4 grupos. Entonces, evidentemente es nuevo, pero a todos se informa por igual y se mantiene informado. Nuestros workshops se ejecutan todos los viernes a las 8 de la noche y no siempre trabajamos con ambiente de software libre, trabajamos con diferentes fabricantes, trabajamos con Microsoft, trabajamos con diferentes tecnologías. Vamos a estar trabajando posiblemente con Microsoft a nivel de arquitectura y seguridad con el Microsoft Azure 302, 303 y el AZ500. También vamos a estar incorporando el workshop de seguridad con Fortinet o FortiGate, donde también estaremos mencionando algunas características. Estaremos también promocionando algunos cursos. Les voy a colocar aquí, pues si les llama la atención, esto es una promoción. El día 30 arranca este curso que acabo de publicar acá. Son 4 cursos: Cyber Security Introduction, Cyber Security Essential, Ethical Hacking Fundamental, CLI Linux Fundamentals. Son 4 cursos. Esos 4 cursos los van a obtener por una inversión de USD $200. Prácticamente les sale como a $50 cada curso. Es un curso en vivo, online, con instructor asignado. Los cursos de Cisco se les emite directamente a través de Cisco el certificado. El curso de Linux y Ethical Hacking son emitidos los certificados por parte de la institución. Los que se registren tienen la oportunidad de plantear el hecho de poderlo pagar en financiamiento en 2 partes, pero se tienen que registrar el día de hoy. Ahí está el link para que puedan optar a la facilidad de el financiamiento a aquellos que les guste el área de seguridad. Aquellos que les interesa la parte de la nube con el fabricante Microsoft, tenemos el AZ104 que tendrá actividad el día lunes, arranca a las 8:30 de la noche. Ahí se lo colocamos para que quiera conectarse. La ventaja de esto es que el AZ104 tiene un precio también promocional, es un curso oficial con laboratorios oficiales, con acceso a Azure Portal para hacer los laboratorios con el material oficial de Microsoft.
¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Estamos bien? ¿Están todos conformes? ¿Se sienten bien? Y por favor, nuevamente reitero, perdonen que yo sea muy incisivo con esto, pero es la única forma de medir que lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Acabo de colocar, por favor, tómense la molestia, no toma más de 2 minutos, y esto es el combustible vital para que nosotros podamos continuar con este proceso. Si nosotros no vemos comentarios, no entendemos lo que sucede, entonces estamos entendiendo que esto no es funcional para ustedes. Si esto es funcional para ustedes, por favor, tómense 2 minutos, regalen sus comentarios, indíquenos qué les gustaría en sus workshops. Tómense esos 2 minutos. Esto va a favorecer para sesiones futuras. Y recuerden compartir esto con la mayor cantidad de personas posible. Aquí José Ricardo Valdés, muchas gracias, todo muy bien. Les Roth, excelente José, información muy útil para iniciar en Linux. Ya envié mi feedback, muchísimas gracias Led, eso es lo que esperamos de cada una de las personas que están acá. Lo único que pedimos a cambio es que nos dejen sus comentarios y que tomen en consideración si alguna de las promociones que están acá, recuerden, se las vuelvo a colocar. Si hay alguna promoción, vamos a arrancar el día 30 con el tema de seguridad. Todos los que se registren el día de hoy van a poder optar a el financiamiento. Es decir, van a tomar 4 cursos por $200 y le vamos a dar financiamiento. Es decir, que van a poder hacer un primer pago y 30 días después van a poder hacer el siguiente pago. Aquellos que están 100% orientados, ligados o relacionados con el cloud provider Microsoft, el AZ104, se registran, nosotros los llamamos, le mandamos información y ustedes analizan si les interesa o no les interesa. Recuerden, por favor, también tenemos las redes sociales. Muy bien, tenemos aquí otros comentarios. A ver, José Ricardo, muchas gracias. Les ya está listo. Dudas, preguntas, conformes, satisfechos. Dejo de grabar en este momento.